Estamos en el domingo 21 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, confortaos en el Señor y en su poderosa virtud. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acometidas del diablo. Que no es nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los príncipes de este mundo, contra los malignos espíritus que infectan los aires. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día aciago, y ya bien preparados, manteneros en pie. Estad pues a pie firme, ceñida vuestra cintura con la verdad, y vestidos de la coraza de la justicia, calzados los pies con la presteza para anunciar el evangelio de paz, sobre todo embrazad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los encendidos dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salud, y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: semejante es el reino de los cielos a un rey que quiso entrar en cuentas con sus siervos. Y comenzando a tomarlas, se le presentó uno que le debía 10,000 talentos. Y no teniendo con qué pagar, mandó su señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y cuanto tenía, y así pagase. Mas el siervo, echándose a sus pies, le rogaba diciendo: dame espera y te pagaré todo. Compadecido el señor de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Apenas salió este siervo, halló a uno de sus compañeros que le debían 100 denarios, y haciéndole le ahogaba, diciéndole: paga lo que debes. Arrojóse a sus pies el compañero y le rogaba, diciendo: dame espera y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo los compañeros lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y le contaron a su señor todo lo sucedido. Entonces le llamó su señor y le dijo: siervo malo, toda la deuda te la perdoné, porque me lo rogaste. ¿No era pues razón que tú también compadecieses de tu compañero, como yo me compadecí de ti? Irritado, su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así hará también con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Estamos en el comienzo del mes de noviembre. Les recuerdo que es el mes dedicado a la devoción, especialmente a las almas del purgatorio. Tratemos de ganarlas del día 1 al día 8. Se puede ganar indulgencias yendo sea a una iglesia o al cementerio. Yo les mandé la información ya a todos. ¿Qué es lo que hay que hacer para ganar esta indulgencia? Pueden ustedes ir a visitar sus difuntos y pedir por todas las almas del purgatorio. Es muy importante que nos acordemos de las almas del purgatorio. También podemos ofrecer también, otras obras, pueden ser oración, pueden ser sacrificios o alguna limosna, ayudar a alguien que necesitado, toda esa son obras que pueden obtener gracias para las almas del purgatorio. No nos olvidemos de nuestros difuntos, que es un deber, es una obligación de pedir por nuestros difuntos. Podemos rezar o hacer decir una misa. Es una buena idea decir una misa por todas las almas del purgatorio, o bien por todas las personas que amamos o que tenemos tenemos obligación de rezar por ellas, o tenemos obligación de gratitud por alguna razón, rezar por esas almas del purgatorio.
También el día primero fue la fiesta de todos los santos, entonces es una bonita fiesta que debemos recordar todos los santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el domingo 21 después de Pentecostés y hemos escuchado este evangelio en el cual nuestro Señor nos quiere hacer comprender que debemos también perdonar así como Él nos perdona, y nos da este ejemplo de este hombre que le perdonó su patrón una deuda muy muy grande y se lo perdonó con mucha facilidad. Y no solo se la perdonó con mucha facilidad, sino que sin ninguna condición, simplemente le condonó toda esta deuda. Y ahí se ve con qué facilidad Dios nos perdona, con qué facilidad Dios nos está dispuesto a recibirnos, a llevarnos con Él al cielo, pero Él quiere que nosotros también practiquemos esa caridad con el prójimo. Y a veces no es tan evidente para muchos el perdonar a su prójimo, ¿verdad? Nosotros pues tenemos en nuestra vida ciertamente personas que nos han hecho algún daño o mucho daño, es posible, y debemos perdonarlos de corazón. No basta exteriormente, porque hay personas que perdonan de palabra, pero en su corazón guardan resentimiento, guardan rencor o guardan aversión. Y no es tan fácil, hay que reconocerlo, no es fácil a veces que estamos heridos por algún daño que nos hicieron, estamos heridos, estamos lastimados. Eso no es pecado porque es natural que estemos dolidos de que alguien nos hizo algún daño. Pero lo que es malo es la aversión a las personas, el odio, el rencor. Eso hay que excluirlo. No es fácil, pero hay que pedírselo a Dios y pedir para vencer esos sentimientos de aversión. Pues es bueno rezar por las personas que nuestros enemigos, por las personas que pues no tenemos mucha afición por ellas porque nos han hecho algún daño, pero es cristiano, ¿verdad? Nuestro Señor nos perdona generosamente y Dios de todos modos es justo, de todos modos Él hace justicia tarde o temprano. El mal se paga, los pecados se castigan, pero a veces Dios tiene misericordia de los pecadores y le piden perdón, pues y se arrepienten, pues Él perdona generosamente. Así que nosotros debemos tener esa generosidad también. Esto no quiere decir que nosotros debemos perdonar las ofensas que nos hacen a nosotros, como Jesucristo lo hizo, pero no forzosamente debemos perdonar el daño que se le hace a otra persona o a Dios. No nos corresponde, no es nuestro derecho. Así que nosotros si vemos que, por ejemplo, alguien ofende a Dios, nosotros no es a nosotros de perdonar eso. Es a Dios de perdonarlo, porque Él es el ofendido. Y entonces las ofensas hechas a Dios no podemos nosotros perdonarlas, a menos que alguien, si es sacerdote, tiene el poder de perdonar los pecados, pues Él los perdona, ¿verdad? Pero incluso allí, cuando Dios perdona, sí, las personas se arrepienten. Es necesario que haya ese arrepentimiento, porque si no hay ni siquiera eso, pues Dios tampoco va a perdonar. Dios no va a perdonar algo que está mal, que en sí está mal. Dios no lo va a justificar de ninguna manera. Si algo es erróneo, algo es pecaminoso, algo es desordenado, pues Dios no lo puede perdonar hasta que no esté corregido. En ese sentido, es cuando alguien pide perdón a Dios, se arrepiente y entonces después del arrepentimiento viene el perdón. Pero si no hay ese arrepentimiento, no habrá perdón, ¿verdad? No habrá perdón.
Entonces si se necesita que haya reparación de ese pecado, de ese desorden, de ese error, ¿verdad? Así como una persona que vive en otra religión, que vive en el error, pues tiene que primero no solo es arrepentirse, sino que hay que corregirse del error, de renunciar a ese error, de rechazarlo, de rechazar el mal que se hizo, ¿verdad? Y entonces Dios perdona. Pero Dios no perdona a las personas que son tenaces en su error, en su pecado. Y eso es lo que hoy mucha gente ha olvidado, y que ya no se dice en la iglesia oficial, es que hay que tener, ellos hablan de caridad, de perdón, con los demás, pero sin reparación, sin arrepentimiento, sin corrección del mal. Entonces es un absurdo, porque Dios no ama el absurdo, y Dios quiere, sí, que todas esas personas se salven, que todas las personas, pero a condición de que se corrijan y que acepten que han pecado y que pidan perdón, ¿verdad? Es tan sencillo, ¿verdad? A veces pedir perdón a Dios. Hay personas que les cuesta mucho pedir perdón, y es un orgullo escondido, porque no se quieren humillar. Por ejemplo, tenemos una persona que nos ha ofendido, y no es capaz de pedir perdón porque eso le implicaría para él una humillación. Es cierto, es una cierta humillación de pedir perdón. Discúlpame, me comporté mal, discúlpame, hice esto, perdóname. Hay varias maneras de decirlo, ¿verdad? Pero hay personas que por orgullo son capaces de nunca pedir perdón, y así pasan su vida. Y eso es muy peligroso, porque hay personas que van a la misa, que comulgan, pero nunca han reparado sus errores. Nunca han reparado sus errores, o han robado algo, pero no son capaces de restituir. Pues si no se restituye, sobre todo si hay materia grave en lo que se ha robado, esa persona sigue estando en pecado mortal, aunque vaya a misa, que comulgue. No se puede engañar a Dios. Y hay personas por no reconocer que ellos fueron los que robaron tal cosa o que tomaron algo, no lo quieren reconocer porque no quieren humillarse. Y eso es muy desastroso para su alma, porque están viviendo en pecado mortal y están tal vez haciendo confesiones sacrílegas, comuniones sacrílegas. Entonces, no, hay que saber corregirse y tener esa humildad de reconocer, ¿verdad? Hay personas que no quieren reconocer que se equivocaron, ¿verdad? Es una especie de soberbia. Y pues cuando alguien pide perdón y hace lo que debe hacer, Dios lo olvida, lo perdona generosamente, fácilmente, es muy fácil, es muy sencillo finalmente lo que Dios hace, pero no olvidemos que todo eso se pagó a un precio muy, muy alto, y fue la muerte de Jesús. No es sencillo, es la muerte de Jesús. Su sangre, su sufrimiento se pagaron, con eso se pagó ese perdón. Así que no hay que olvidar. Les parece muy fácil, ¿verdad? Dice, voy a pedir perdón. Sí, pero acuérdate que Dios pagó eso, y para que no lo vuelvas a hacer, para que no vuelva a pasar, porque eso no es cualquier cosa. Tu pecado es algo grave, tiene una gravedad casi infinita, porque ofende a Dios, una vida infinita porque ofende a Dios. Entonces hay personas que solo ven el mal que hicieron, ¿verdad? Yo rompí un vaso, yo dije una mentirita. Sí, pero eso no es grave. No, es que no es la cosita que hiciste, es la ofensa a Dios lo que es grave. Lo que hace el pecado es la ofensa a Dios, y no ven la ofensa a Dios. Entonces,
me acuso, Padre, de que dije esto, ay, que le hice, que me lastimé a tal persona. Pues sí, está mal, pero no ese es lo más grave de tu pecado. El pecado es que has ofendido a Dios. Y si no entiendes eso, pues no entiendes la gravedad del pecado. O sea, en la medida que podemos entenderlo, porque Dios es un ser infinito. Así que cualquier pecado tiene una gravedad infinita. Y hay personas que sí se limitan generalmente a pensar en la gravedad de lo que hicieron. No. El pecado es la ofensa a Dios. Y entonces debemos tener ese sentido de la reparación. Cuando uno hace reparación, uno hace penitencia, es para reparar el daño que se hizo. Y sobre todo tener conciencia de que del mal que se hizo y la gravedad del mal que se hizo, porque si no, ¿cómo vamos a hacer reparación bien hecha si no tenemos conciencia de la falta? Y así debemos tener también ese deseo de reparación. Primero, pues Dios nos pide reparar con obras el daño que hemos hecho, por ejemplo al prójimo, pero también la ofensa a Dios y la ofensa a la gloria de Dios. Entonces hoy cuando hay males o desgracias en el mundo se dice, pues se ha faltado al hombre, a los derechos del hombre, qué injusticia, cuánta maldad, pobre gente, etcétera, pero nadie se inquieta de los derechos de Dios y la ofensa hecha a Dios y la gloria que a Dios le es negada, porque Dios merece su gloria, y hay que darle gloria a Dios es reconocer quién es Dios, amar a Dios y servir a Dios, y eso es lo principal. Antes que el daño que se hace al prójimo, está bien, nosotros estamos contra eso, pero hay que tener primero esa preocupación porque Dios es ofendido. Cuando vemos una persona triste, hay muchas personas que tienen buen corazón y que lo consuelan o que le dan alguna palabra de aliento. Está bien, pero ¿quién piensa de consolar a Dios? Porque Dios ha sido ofendido. Y Dios es más bueno y más digno de comprensión que cualquiera, porque Él es infinitamente bueno y todo lo que ha hecho por nosotros y nuestra ingratitud, merecería Él que también lo consoláramos. ¿Quién piensa en consolar a Dios? ¿Quién piensa en consolar a Dios? Los santos dicen que si Dios pudiera morir, Él moriría por un pecado que hiciéramos, porque es algo tan grave ofender a Dios, que si Él pudiera morir, Él moriría de pena. Pero Dios no puede morir porque es Dios. Sin embargo, de todos modos, hay que hacer reparación a Dios. Pensemos que cuánto bien Dios ha hecho a los hombres, no solo materialmente, todas las cosas que Dios nos da, con cuánta bondad y delicadeza hizo el universo, cosas tan bellas, y nos ponemos a reflexionar el detalle de las cosas que Dios nos dio, y no tenemos memoria para dar gracias, no tenemos el gesto de decir, Dios mío, gracias por este nuevo día que me das, por este amanecer, por esto que veo, por todo lo que pasa, todo lo que Dios nos da. Y ¿qué sentirían ustedes que alguien, que si ustedes fueran Dios y hubieran dado todo eso a los hombres y que los hombres ni siquiera se acuerdan de dar gracias, no se acuerdan ni siquiera de Dios, menos de dar gracias? Pues Dios normalmente uno se sentiría muy ofendido, muy dolido de ver eso, ¿verdad? Por el ejemplo típico de un padre de familia que ha dado todo a sus hijos y que sus hijos son ingratos y que no tienen ni siquiera el saludo o el menor gesto. Eso lastima mucho a una persona que ama a otra y que no le corresponde en nada, o a veces con actitudes muy hirientes.
Eso es muy común hoy, esas actitudes en las familias modernas, pero con Dios es mucho más grave. Por eso se impone la reparación. Y siempre ha habido en la historia almas reparadoras, por ejemplo, santos o santas que hicieron mucha reparación. Y gracias a esos santos, Dios no castigó al mundo como lo merecía. Sí, porque ha habido almas que hacen reparación, que por decirlo así consuelan a Dios, que le dan lo que los dos no quieren darle, el afecto, el amor, la dedicación que muchos no quieren hacer. Por su indolencia, por su dureza de corazón, por su ceguedad, ¿verdad? Pero curiosamente esas personas egoístas, si uno les exige algo, uno les pide algo, se ofenden y son muy desmesurados en sus reacciones. Porque ahí se ve la ceguedad, la soberbia de la gente a la que ha llegado hoy. Pero Dios nos libre de ser así. Porque ya en este Evangelio Dios nos advierte, porque dice, habrá momentos de justicia, Dios es bueno, pero es justo, y al momento dado Él dará el castigo justo. El castigo justo, que si Dios no lo hace, Dios no sería Dios, Dios no sería bueno, Dios no sería justo, porque no hace justicia como debe ser, y tiene que hacerlo, porque es necesario que lo haga. Es necesario que Él ponga orden, y lo va a hacer. Así que si la ofensa hecha a un Dios tiene un aspecto, es una ofensa infinita, porque Dios es infinito, entonces Dios puede dar un castigo infinito, y por eso el infierno es eterno, porque es la ofensa hecha a un Dios. Así que hay que darse cuenta, no en carne propia, de la gravedad del pecado, cuando esas personas que van al infierno, ahí ya realizan que sí, pues Dios es Dios, ¿verdad? Dios es Dios, no hay que burlarse de Dios. Y ahí ven en carne propia que es la ofensa, la gravedad de la ofensa hecha a Dios, y que ya no van a salir del infierno jamás. Entonces nosotros debemos tratar de decir, no, pues yo no quiero ofender a Dios porque es infinitamente bueno, porque es infinitamente justo. Debemos pensar en eso, y aunque no lo pensemos, de todos modos, por los hechos estamos ofendiendo a un Dios infinito, aunque no lo pensemos, aunque no lo queramos pensar. Entonces hay que tener presente esto, y ahí en el Evangelio se ve cómo Dios envió a esta persona a ser castigado por los verdugos. Eso simboliza el infierno. Entonces debemos tener muy claro algo, que hoy la gente que está inundada de humanismo, de liberalismo, que hay una gran diferencia entre nosotros y Dios. Y que Dios es primero que el hombre es después. Ciertamente Dios nos quiso crear y nosotros existimos. Dios nos quiere dar muchas cosas, pero nunca seremos igual a Él. Él nos trata con benignidad, pero no quiere decir que por eso ya nosotros somos más importantes, no. Seguimos siendo nada, seguimos siendo criaturas. Y debemos tener claro en nuestra mente que hay que tener debemos hacer la diferencia entre las cosas accidentales y secundarias, y con las cuales se puede tener condescendencia. Por ejemplo, con el prójimo podemos tener condescendencia en cosas accidentales, en cosas materiales, sí, pero no podemos tener condescendencia en cuestiones de fe o en cuestiones de honor de Dios, porque ya esa es materia grave, ya eso es ofensa grave. Entonces hoy cuando se dice que todos los hombres, esa mentalidad de conciliar,
que todos debemos estar juntos, que todos debemos querernos, etcétera. Podemos tener condescendencia con los demás, es cierto, en cosas accidentales, en cosas sencillas, pero en cosas fundamentales, en cosas de fe, en cosas de que se puede ofender a Dios, no podemos tener condescendencia en eso. Entonces hay que saber distinguir. Y Dios nos quiere perdonar, pero no puede, en ciertas cosas, no puede ceder. A veces Dios nos tiene paciencia, nos da tiempo, pero no ciertas cosas Él no va a decir que está bien algo que está mal. Aunque sea una mentirita, la más chiquita del mundo, Dios nunca nos dirá que eso está bien. Ah, sí, pero no, ni en la eternidad, ni ninguna, no hay ninguna posibilidad de que Dios conceda que algo que está mal esté bien, aunque sea pequeño. Y eso hoy el hombre moderno no lo entiende. Ah, es que no, eso no es grave. No, sí es grave, o sea, en el sentido de que no hay que hacerlo. Y a veces Dios nos tiene paciencia, sí, pero no quiere decir que Él está de acuerdo. Y Dios perdona, pero exige reconocimiento, reparación. Por ejemplo, los fieles difuntos, estamos en el mes de noviembre, la Iglesia nos pide rezar por los fieles difuntos. Ciertamente esas personas ya se salvaron porque están en el purgatorio, pero hay que hacer reparación por ellas, por sus pecados que ellas hicieron y que no han sido expiados, que no han reparado la ofensa a Dios. Entonces Dios nos pide esa reparación, y la reparación consiste en un acto de glorificación de Dios. Todo lo que es un acto de amor a Dios, todo lo que es un acto que se hace por amor a Dios, con esfuerzo, a veces con sufrimiento, es como decir: Dios mío, yo te reconozco, yo acepto que tú eres quien eres, yo te doy gracias, yo te pido perdón, entonces estamos haciendo un acto que tiene un valor reparador, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios a veces no nos da todo lo que pedimos? Es que porque no hemos hecho suficientemente reparación, o que no hemos glorificado a Dios como Él espera que lo glorifiquemos. Hay ejemplos en las vidas de los santos de que a veces una pequeña oración les ha obtenido cosas muy grandes. ¿Pero por qué? Es que no es la cuestión de hacer mucho o poco, sino hacerlo bien. Pero a veces hacemos actos buenos, pero no las hacemos con las suficientes disposiciones, ¿verdad? Por ejemplo, la indulgencia que se da para ganar la indulgencia plenaria y que muchas veces aplicamos a los difuntos. Dice indulgencia plenaria, pero una sola indulgencia plenaria debería ser suficiente para sacar un alma del purgatorio, liberarnos todos de la pena debida a todos nuestros pecados, toda nuestra vida. Pero ¿por qué no se aplica siempre toda la indulgencia plenaria? Es porque no la hacemos con las debidas disposiciones. Por eso, entre las condiciones que se dan para ganar la indulgencia plenaria es no tener ningún apego al pecado venial. Hay personas que han renunciado al pecado mortal, que no son capaces de hacer un pecado mortal, pero tienen pecaditos por aquí y por allá, a veces una pequeña vanidad, un pequeño apego a ciertas cosas desordenadas, y ya eso hace mucha sombra sobre la obra que hacen para ganar la indulgencia, y no ganan toda la indulgencia como debería ser. Por eso cuando hacemos, están las condiciones que yo les mandé, cómo hacer para ganar la indulgencia plenaria. Hay que respetar esas condiciones y uno recibe la gracia plenaria si la respeta bien. Lo que pasa es que generalmente la gente no se fija bien cómo hacer bien esas condiciones, y una de ellas es el desapego absoluto a todo pecado venial, a todo lo que esté mal. Y a veces hay personas
que dicen, no, es que yo estoy bien, yo soy, ay, es que son unos vanidosos, creen que son buenos. Solo Dios es bueno. ¿Quién puede decir que es bueno como Dios? Y creen, no, es que yo no mato a nadie, yo no robo, yo no hago daño a nadie, entonces yo estoy bien, yo soy perfecto. No es cierto, tenemos muchos problemas todos. La Biblia dice, hasta el más santo peca 7 veces al día. Y hay personas que se confiesan y no son capaces de decir, dicen, Padre, no tengo pecados, no son capaces. Es ceguedad eso. Todos tenemos pecados, tenemos imperfecciones, debilidades, lentitudes, omisiones, sobre todo las omisiones, muchas omisiones. Entonces, ahí se necesita todo eso, esa actitud perfecta de corazón, de amor a Dios y de rechazo del mal, de todo mal, no solo del mal, de los grandes males, no, de todo mal. Es lo que crea en nosotros esa buena disposición para recibir bien las indulgencias, para recibir el perdón de Dios, ¿verdad? Una santa misa. ¿Por qué no hay personas que pasan toda su vida a ir a la misa, a comulgar? A veces hay quienes comulgan todos los días y siguen iguales con los mismos defectos, los mismos problemas, que a veces la gente que no cree dice, no, es que los católicos tienen estos problemas, y a veces tienen razón, porque hay católicos que tienen sus defectos y no se corrigen. ¿Por qué no se corrigen a pesar de ir tantas veces a misa, de tantas comuniones? Porque sus disposiciones no son perfectas. Les falta excluir algunos de sus defectos, tal vez vanidad, tal vez orgullo, tal vez esas pequeñitas cosas que no parecen graves, pero que no las quieren corregir. No quieren reconocer que tienen este problema, que tienen este defecto, aunque sea vanidad o desprecio de los demás, y eso es lo que crea este obstáculo, porque la Santa Misa en sí tiene un valor infinito. ¿Por qué no nos hacemos santos cada vez que con una sola misa deberíamos ser santos? Con una sola comunión deberíamos ser santos. Entonces, ¿por qué no pasa la gracia? La gracia está ahí. ¿Por qué no pasa? Hay un obstáculo. Entonces, eso nos debe tomar conciencia de nuestra miseria y de nuestra maldad, porque no somos capaces de aprovechar lo que Dios nos pone a la portada de la mano. Hay un problema, sí. Y eso los santos sí lo entendían, pero nosotros somos pecadores. Pero si por lo menos tenemos conciencia de ser pecadores, pues es ya una gran cosa. Pero hay personas que no son santos y son incapaces de encontrar un pecado en su vida. Pero ¿cómo es posible? No es cierto, no puede ser. Entonces había santos que se confesaban todos los días y tenían algo que decir. Si lo veían, pero no, ¿por qué no lo vemos nosotros? Pues ceguedad. Eso se llama ceguedad. Entonces Dios perdona generosamente, pero también exige un mínimo de disposición de nuestra parte. Y eso es lo que debe ser nuestro trabajo habitual, purificar nuestros corazones y liberarnos de la ceguera espiritual. Entonces, debemos aplicar esto no solo en el campo de la vida espiritual, de que hay que dar gloria a Dios perfectamente, sino también en la vida humana, la vida social, y hoy a nivel ya de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Esa debemos tener conciencia de que primero está Dios que la humanidad, primero está Dios que el ecumenismo con las otras religiones, con los otros pueblos, con las otras... No, primero está Dios. Es que son muchos, pobre gente, no, es que Dios está arriba de todo. Entonces Dios nos va a dar sus beneficios, pero debemos reconocer
Él y su verdad, porque Dios y su obra, ¿verdad? Porque no es solo ciertamente Dios directamente, sino también lo que Dios nos da, lo que Dios nos dice, lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces todo eso es lo que hay que tomar en consideración. Si rechazamos el don de Dios, pues estamos ofendiendo a Dios. Si rechazamos el precepto de Dios, el mandamiento de Dios, estamos rechazando a Dios. Hay que tener cuenta de eso y no fijarse tanto en las cosas concretas solamente sacadas de su contexto. El contexto del mundo, el contexto del mundo es Dios. Y las cosas que son buenas en el mundo no pueden ser buenas fuera del orden de Dios. Y es lo que mucha gente no entiende. Hoy dice, esto es bueno porque a mí me hace bien, porque a mí me beneficia, porque a mí me agrada, porque a mí me gusta. Les parece que es algo bueno, pero lo sacan del contexto. Entonces, algo que en sí es bueno, pero si está en un contexto tal, puede volverse malo, ¿verdad? Si yo digo, a mí me gusta comer carne, pues no, es algo bueno, sí, pero si yo quiero comer carne el viernes, el contexto es malo, entonces ya se vuelve un pecado, ¿verdad? Sí, entonces Dios no lo permite, ese día no. Entonces no basta que a mí me guste, no basta que sea algo bueno en sí. Comer carne es algo bueno en sí, pero el viernes no, hay el contexto diferente y así. Entonces así estamos hoy también en la iglesia, que se ha olvidado el contexto de la ley de Dios, del orden de Dios, del orden del universo, porque el orden del universo es Dios que lo ha hecho. Y no podemos mirar el bienestar social, económico del mundo fuera de Dios. Entonces, aunque hoy hay personas que parece que viven de una manera ordenada, pero no refieren eso a Dios, entonces se vuelve una impiedad. Viven como impíos porque no hacen referencia en su vida a Dios. O hay personas que son capaces de ser buenas con el prójimo humanamente, pero no dan gloria a Dios, no quieren creer en Dios en su iglesia, y ellos creen que son buenos. Pues no, para ser bueno hay que seguir todo lo que Dios pide, hay que conformarse a toda la voluntad de Dios, si no, uno no es bueno. Pero es que no solo existe la naturaleza, no solo existe lo material, también existe lo espiritual. Y si uno vive naturalmente bien, pero no hace referencia a Dios, a la fe, a la realidad espiritual, está viviendo en desorden, está ofendiendo a Dios, ¿verdad? O personas que tienen mucho que hacer, como dicen, pero nunca tienen tiempo de rezar. Eso es falso, porque Dios nunca permitirá que estemos tan ocupados que no podamos por lo menos rezar un poco, o por lo menos decir las oraciones básicas. Dios no lo permitirá, Dios nos dará siempre la oportunidad. Y esas personas que dicen, es que yo no rezo porque no tengo tiempo, pero sí tienen tiempo para hacer sus diversiones, para salir a pasear, y eso sí tienen tiempo, o sea, naturalmente, claro. Entonces ahí se ve que en realidad hacen lo que ellos quieren. Pero no hay que limitarse a esa malicia de las cosas naturales, ¿verdad? Porque hay cosas que hasta los ateos entienden, ¿verdad? Hay cosas que hay ateos que hay ciertas cosas que respetan, que no hacen porque las consideran que están mal, pero lo ven todo a un nivel puramente humano, natural, material, y no ven la malicia espiritual. La malicia espiritual es cuando uno ofende a Dios en cosas que son espirituales, ¿verdad? O sea, el mundo espiritual, el mundo sobrenatural. Por ejemplo, yo el domingo no hago nada malo, hago puras cosas correctas, pero no voy a misa. Y puedo ir, y tengo la oportunidad, no hay razón. Es una falta espiritual, o sea, sobrenatural. Y es muy grave.
Y una persona con un pecado mortal puede ir al infierno, porque si alguien va al infierno es porque es malo. Bueno, esa persona humanamente vivía de una manera correcta, pongamos que no hacía mal a nadie, pero espiritualmente estaba en desorden. Entonces el desorden espiritual ya mucha gente no lo ve. Hasta los católicos no ven el desorden espiritual, ven el desorden natural, el desorden humano. Es que yo ofendí a fulanito, yo le hice algo, cosas naturales, pero no se hace la relación con el orden sobrenatural. Y eso es muy delicado, porque el orden sobrenatural existe. Y si yo lo ignoro, pues no va a dejar de existir. Y si yo lo ignoro, de todos modos Dios me va a pedir cuentas en la última hora. Así que no nos hagamos naturalistas, es la gran tentación que muchos católicos caen, que son muy materialistas. No es que tal vez no se dan cuenta completamente, pero adquieren esa mentalidad del mundo moderno, que solo piensan en lo material, y lo útil es hacer cosas que den dinero, que sean útiles para mis necesidades físicas, materiales. Eso es lo útil. Y cuando se habla de rezar, les parece que están perdiendo el tiempo, les parece que es algo que no es importante. Pero ¿qué es lo útil? Es lo que lo más nos beneficia, lo que es más bueno. Pues lo más útil es lo espiritual. Por eso hoy hay personas que ven un sacerdote y dicen, no, los sacerdotes no sirven para nada, que nos aportan nada. Ven como personas ociosas a los sacerdotes o a las personas que rezan, dicen, pero tú estás mal, estás perdiendo el tiempo todo ahí rezando, y los critican, pues porque tienen una mentalidad materialista, que lo útil es lo material, lo físico, lo que se toca, lo que se ve, lo que se hace, lo que hace ruido. Eso es cuando uno hace ruido quiere decir que está haciendo algo, y lo que produce placer. Pero hay cosas que no son visibles y que son más útiles, porque nos hacen más bien, porque el verdadero bien es el sobrenatural. Entonces no nos dejemos contagiar por eso, porque si tenemos disgusto por decir el rosario, por hacer una lectura espiritual, por ir a misa, es mala señal. Quiere decir que no somos suficientemente sobrenaturales, y estamos desvalorizando lo que sí tiene valor, lo que sí es útil, antes que todo. Entonces hoy todo se evalúa, la economía, la cuestión del dinero, y entonces hasta se pierde el sentido de los valores morales, ¿verdad? Porque todo es cuestión de dinero, material. Entonces hay una persona anciana, pues eso cuestan muy caros a la sociedad, hay que suprimirlos. Esas personas no son útiles, no producen qué, pero no producen dinero, no producen bienes materiales. Pero hay personas ancianas que rezan, que aman a Dios, pues es lo más útil que hay, más que el dinero, que la materia, etcétera. Y eso es lo que ha entrado incluso en la mentalidad de los católicos. No ven la necesidad de la oración, no ven la necesidad de comulgar, de recibir la comunión. Es lo más valioso que podemos hacer en nuestra semana, recibir a nuestro Señor en la Santa Eucaristía. Estar en gracia de Dios, vivir en gracia de Dios, comulgar regularmente, confesarse regularmente, es lo más importante, lo que más nos hace bien y que tiene consecuencias eternas, porque en la otra vida vamos a ser más felices por esos actos de espirituales. Mientras que si en esta vida tuve dinero o no tuve dinero, o que tenía una bonita camisa o mejor que los demás, pues eso va a desaparecer después de esta vida, no va a quedar nada, ¿verdad? Y todo lo que ahorita nos atrae, que nos deslumbra, va a ser destruido, porque cuando sea el fin del mundo, todas las obras de los hombres van a ser destruidas, las construcciones, los edificios, no va a quedar nada. Dios lo va
lo va a consumir por el fuego, ¿no? Todo eso va a ser destruido, aniquilado. Y cuando vamos hoy a la ciudad o en el mundo, nos dejamos impresionar por lo que vemos, por lo que hace el hombre, las construcciones inmensas, y todo eso va a desaparecer, no va a quedar nada, va a ser destruido con el fuego, el fin del mundo, no va a quedar nada. ¿Qué va a quedar? Lo que habemos construido en nuestra alma, eso va a quedar. Entonces, sí, también quisiera hacer referencia a los últimos hechos, por ejemplo, que ha habido en Roma, sobre todo del Papa Francisco, que están abriendo ese famoso sínodo amazónico, en el cual ya se dijo que van a dar la posibilidad a los casados de ser sacerdotes. Y eso va a abrir la puerta para que los que son sacerdotes un día puedan ser casados. Es el camino que llevan ellos. Ya está hablando de la posibilidad de que haya mujeres diaconisas. Y eso va a abrir con el tiempo el camino al sacerdocio de las mujeres. Hay que recordar que nuestro Señor, Él escogió 12 apóstoles para ser sacerdotes. Los primeros sacerdotes eran hombres. Dios, ¿por qué? No importa por qué, Dios lo decidió y Dios manda. A unos pueden decir que por esto y sería mejor que fuera así o que no fuera así, pero no, Dios manda. Dios decidió que para ser sacerdote hay que ser hombre, y ni siquiera la Virgen María, que era la más santa, la criatura más pura que ha existido, más que cualquier hombre, pues Dios decidió que ella no fuera sacerdote. La Virgen no decía la misa, no era diaconisa. Entonces están siempre pervirtiendo los caminos de Dios estos hombres de iglesia modernistas. Y también se habla de un nuevo rito amazónico, en el cual se va a hacer pues ritos inspirados en ritos paganos de los indios, y todo eso abre las puertas a todo un relativismo litúrgico, porque no se van a quedar ahí. Entonces ya realmente los ideales masónicos de la masonería se están realizando. El Papa Francisco los está realizando. Ya ahorita se abrió un templo con la visita que el Papa hizo a un país islámico, no me acuerdo qué país, pero a raíz de ese viaje se va a abrir una iglesia, una especie de templo, en el cual habrá 3 religiones que están en el mismo templo, 3 religiones, ¿verdad? El Islam, el catolicismo y otra religión. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ahí están realmente pervirtiendo los caminos de Dios. Y lo que es más triste es ver que en la fraternidad todos estos hechos últimos se ha hablado muy tímidamente. Hubo una carta circular de los superiores de la fraternidad a los sacerdotes, pero esa no iba dirigida a los fieles. Entonces ese silencio sobre los escándalos que están pasando, esa timidez, es algo malo, y eso desorienta a los fieles. Entonces ciertamente, como les he hablado, hay que dar gloria a Dios, pero la integridad doctrinal está relacionada íntimamente con la práctica de la fe. Si yo niego la verdad de la fe, yo no puedo rezar bien, yo no puedo asistir bien a misa si mi fe está corrompida. Aunque yo reciba la comunión, aunque yo me confiese, no me aprovecha si yo he perdido la fe. Así que es muy importante en la vida cristiana que la fe esté bien en orden en nuestra vida, y que creamos en todo lo que la Iglesia enseña. Porque si se niega una sola verdad de la fe, yo ya pierdo la fe. Aunque yo crea en todo lo demás, pero ya no tengo la fe. Y entonces es importantísimo que tengamos una fe íntegra. Y esa fe íntegra
ya hoy a la gente no ve la necesidad. Y la consistencia doctrinal desaparece en este mundo, se diluye en este mundo. Cuando estamos en este mundo, las verdades de la fe ya no parecen importantes, que yo crea, que yo rece, que yo ame a Jesús, que yo invoque a la Virgen. En este mundo todas esas cosas parecen sin importancia, y uno se diluye si uno no está constantemente volviendo a decir, bueno, esto es así, o a afirmar la fe, a reafirmar la fe, o a releer la doctrina de la Iglesia, porque si no nos dejamos arrastrar poco a poco, y eso es el trabajo sobre todo de los ministros de Dios, de recordarle a los fieles las verdades de la fe. Si no, nos podemos dejar, ¿cómo se dice?, jalar por todo esto que pasa, por todo lo que vemos, lo que oímos. Si uno se acostumbra a este mundo y ya después uno adquiere esa mentalidad, entonces hay que estar constantemente reaccionando a esa presión del mundo moderno, a esa presión de esa iglesia conciliar que nos bombardean constantemente con las noticias, lo que hace el Papa hizo esto, ahora dijo esto, ahora hizo aquello, y nosotros debemos reaccionar y decir, no, eso no es que no es así. Y a veces los fieles no tienen todas las posibilidades o la formación para decir por qué esto está mal. Entonces, ¿cuál es la función de los sacerdotes? Es decir, mire, esto está mal por esto. Y entonces es necesario, porque si no nos diluimos en este mundo, nos diluimos. Y es por eso necesario que reaccionemos. Y si la fraternidad está diluyéndose, hoy la fraternidad San Pío X se está diluyendo porque se está acercando a Roma, porque ya no dicen todo, entonces hay que tener distancia con la fraternidad San Pío X. Hay que tener distancia con la nueva misa, hay que tener distancia con todo lo que se está haciendo. No, hoy, por ejemplo, Monseñor Lefebvre usó términos muy fuertes para decir qué es la nueva misa, porque él dijo, la nueva misa es un rito bastardo. ¿Acaso esta expresión yo no la he oído nunca jamás en los sacerdotes de la fraternidad? ¿Por qué es bastardo? Algo bastardo es una mezcla entre cosas que son opuestas, entre una cosa buena y una cosa mala, y si uno mezcla eso es algo bastardo, ¿no? Entonces la nueva misa es fruto de mezcla de elementos católicos con elementos protestantes. Entonces Monseñor Lefebvre decía, la nueva misa es un rito bastardo. Los nuevos sacramentos son ritos bastardos. Es la expresión de Monseñor Lefebvre. Porque eso ya los sacerdotes de la fraternidad nunca lo repiten. ¿Por qué? Porque han debilitado su actitud. Es evidente. No, ya no recuerdan claramente que la nueva misa está envenenada y que a la larga diluye la fe de los fieles. A la larga, yo no digo inmediatamente, con el tiempo, a la larga, diluye la fe de los fieles y hace que gradualmente que adquieran mentalidad protestante. Entonces yo no puedo decir a nadie que vaya a la misa nueva. No lo diré jamás y no debo decirlo. Aunque esa persona esté con la mejor voluntad y que no sepa, etcétera, pero no puedo pedirle a alguien que haga algo que está mal en sí. Y eso es lo que no está claro ya para muchos. Incluso en la resistencia hay sacerdotes yo sé que hay sacerdotes que dicen a los fieles, no, ustedes pueden ser de la resistencia y seguir yendo a la fraternidad, pero es que eso es diluir la resistencia, eso es diluir la reacción, y que si nosotros los sacerdotes salimos de la fraternidad por necesidad, porque no se puede estar ahí, porque nos están diluyendo nuestra fe, poco a poquito, yo no digo completamente todo, pero poco a poquito, entonces eso vale también para los fieles.
y vale más para los fieles que para los sacerdotes, porque el sacerdote, como quiera que sea, tiene más recursos, tiene más gracias de Dios para reaccionar, pero no, muchos sacerdotes han salido de la fraternidad por necesidad, porque ya no se puede, nos quieren forzar a tomar otra posición. Entonces, si algunos sacerdotes dicen sigan yendo a la fraternidad, están diluyendo la resistencia. Eso está haciendo que personas se desanimen y ya se van a quedar allá. Por eso es algo de lo cual hay que inquietarse, que haya todavía eso. No, desgraciadamente ya no se puede estar en la fraternidad. Ya la fraternidad San Pío X es como las sociedades Ecclesia Dei, y hay muchos silencios demasiados sobre muchos puntos que ya no se recuerdan en la fraternidad. Y ahora que hubo el escándalo de las estatuas que el Papa Francisco veneró en Roma, demasiado tarde y con mucha tibieza se denunció en la fraternidad. Eso es algo que no puede ser. No, eso es un ejemplo, pero de muchos otros que debemos tomar en cuenta y que debemos reprobar, porque ya no se quiere desagradar al Papa Francisco y decir, el Papa Francisco está haciendo esto, cuidado, el Papa Francisco está promoviendo el sincretismo religioso que está condenado por la Iglesia. Antes, un solo acto de estos a un sacerdote, un obispo, estaba prácticamente suspenso a divinis o excomulgado. Una sola vez que hicieran eso. Hoy eso es pan de cada día. Y ahora no es un acto, una comunión in sacris en cuestiones con un rito protestante. Es más grave porque esto es idolatría. Idolatría. Entonces esto es más grave. Entonces, ¿por qué la fraternidad no se advierte de eso a los fieles? No puede ser que haya ese silencio o esa tibieza en denunciarlo, porque no es lo único que ha pasado, ¿verdad? Hay muchas cosas que ha dicho el Papa y ya se quiere minimizar nuestras diferencias con él, porque si no se dice, es como decir, bueno, no hay problema, pero vamos a hacer acuerdos, nos estamos acercando a Roma y pronto va a haber permiso de que nosotros digamos la misa en las iglesias que están profanadas por el modernismo. No, hay mucho que hacer y mucho que decir hoy, y es la misión de los sacerdotes, ¿no? Es posible que haya sacerdotes que no dicen a los fieles que la misa moderna es mala, que no hay que ir a la misa moderna. Es lo que Monseñor Lefebvre decía, no hay que ir. Y no es posible que sacerdotes de la fraternidad San Pío X, aunque fueran de la resistencia, que no lo dicen a los fieles y que dejan esa ambigüedad. No es posible. Entonces vamos a pedirle en este mes dedicado a los santos difuntos. También recordemos la fiesta de todos los santos, que pues desgraciadamente no pudimos tener aquí la misa de ese día, pero podemos venerarlos de todos modos y pedirles que nos den esa fe que ellos practicaron en esta vida. Por eso muchos murieron, sufrieron el martirio, pero ahora están gloriosos en el cielo. Porque ellos dieron gloria a Dios, porque reconocieron la verdad de Dios, la iglesia de Dios, la enseñanza de Dios, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y es por eso que están justificados. Para estar justificados hay que estar en orden con Dios. Pero por un solo pecado mortal uno puede perder todo. Hay que tener conciencia de eso. Y por eso la intransigencia católica, ¿verdad? Sí, intransigencia católica. La verdad, sí se le toca un poquito y ya no es ella. Así que hay que ser transigentes en un mundo relativista, en un mundo sin conciencia de lo que es el mundo sobrenatural, pero nosotros sí queremos tener esa conciencia. Le pedimos a Nuestra Señora Inmaculada, ella que era inmaculada desde el primer instante de su concepción y que permaneció siempre en una fe heroica, perfecta, que nos conceda permanecer fieles en esta época
tan triste, tan oscura, y que no nos dejemos contagiar por el espíritu humanista, materialista, naturalista que invade la Iglesia. Ave María Purísima, siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.